Ahora van a escuchar lo que fue Salvador Allende y cuál es la verdad de la milanesa. José Barba Caballero escribió este artículo del año 2003, si no me equivoco. Ese artículo nunca fue refutado por nadie, en ningún medio de comunicación televisiva, radial o escrita. De manera que le he pedido a Pepe que haga un resumen de ese artículo porque cuenta la verdad de los hechos. Efectivamente. Bueno, los sucesos de Chile que culminaron con el derrocamiento y suicidio de Salvador Allende tienen una historia muy distinta a como la cuentan los marxistas criollos y los intelectuales de opereta que tenemos en nuestro país. Para comenzar, no es cierto que Allende recibió una mayoría absoluta del voto popular como por ahí he leído. En las elecciones generales de 1970 solo obtuvo el 36.2% de los votos, contra el 34.9 o 35% de los votos de Jorge Alexandri y el 27.8% de Rodomiro Tomic. Ante tales resultados, la Constitución chilena lo estipulaba así: correspondió al Congreso el derecho a elegir al nuevo presidente de la República. Y entonces sucedió lo increíble. La democracia cristiana, en un error histórico que todavía lloran, optó por Salvador Allende, comenzando así la tragedia que traería un baño de sangre sobre Chile. Lo primero que hizo Allende en su primer discurso como presidente de Chile fue romper la tradición democrática del país, diciendo, para asombro de propios y extraños, que él no sería presidente de todos los chilenos, sino que inspiraría su actuación en los conflictos de clase irreconciliables de la sociedad chilena. En otras palabras, adelantó a todos su intención de convertir a Chile en un país comunista a partir de un triunfo electoral modesto y por demás precario. De inmediato, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el MIR, el MAPU, entre otros, comenzaron a preconizar abiertamente la inevitabilidad de una guerra civil. Con estos vientos cargados de incertidumbre, a nadie le llamó la atención que la inversión privada y extranjera se fuera a cero, como lo escuchan, y que a un año del gobierno de Salvador Allende, Chile tuviese que declararse insolvente y pedir una moratoria sobre su deuda externa. Y para que nadie tuviese dudas de hacia dónde marchaba la unidad popular en el gobierno, el mismo Allende le declaró nada menos que a Regis Debray, el que acompañó al Che Guevara en su aventura boliviana, Regis Debray famoso en el mundo, que sus diferencias con el Che Guevara solo eran tácticas. En 1971, miren ustedes esta burrada, Fidel Castro visitó el país y durante 30 días, como Pedro en su casa, lo recorrió de punta a punta, arengando a las multitudes hacia la revolución inevitable. En 1972, Chile se convirtió en la meca de todos los extremistas de América Latina. Ese mismo año comenzaron a instalarse las famosas escuelas de guerrilleros y se inició la importación clandestina de armas de todo tipo, desde ametralladoras y bombas de alto poder explosivo hasta morteros y cañones antitanques de procedencia checa y soviética. Paralelamente, la Embajada de Cuba se transformó en un búnker con más de 300 diplomáticos acreditados. Para 1973, perdieron el control de los principales sindicatos industriales y mineros. Aún así, plantearon la sustitución del Congreso por una asamblea popular, como en Cuba, ¿no? Pretendieron transformar el sistema educativo para convertirlo en un instrumento de concientización marxista. Los diarios, los famosos diarios históricos, La Tercera y El Mercurio, fueron clausurados por el demócrata Salvador Allende. Frente a tales hechos, la Iglesia abandonó su neutralidad y la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, censuró al gobierno por el atropello sistemático de la legalidad vigente. La Contraloría
rechazó por ilegales innumerables resoluciones del Poder Ejecutivo. En un acto insólito, el presidente Allende se negó a promulgar las reformas constitucionales del Congreso y persistió en esta actitud a pesar de sucesivos mandatos judiciales. De aquí la opinión del expresidente demócrata Cristiano Frei, quien dijo: el gobierno minoritario de Unidad Popular estaba resuelto a instaurar una dictadura totalitaria y estaban dando todos los pasos para llegar a esta situación. El 7 de agosto de 1973, la Marina de Guerra de Chile anunció haber frustrado un complot para sublevar la flota en Valparaíso y Concepción, y acusó de estos gravísimos hechos a los líderes comunistas Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista, y a otros líderes del MAPU y del MIR que estaban protegidos por la inmunidad parlamentaria. ¿No? Ellos exigieron el levantamiento, pero nada. El 9 de septiembre, 2 días antes del golpe, los acusados reconocieron su culpa, pero ya era demasiado tarde. La destrucción de la democracia, de la economía y la negativa de las Fuerzas Armadas a convertirse en víctimas del comunismo terminó de prender la pradera y el rostro de la muerte se apoderó de Chile. Aunque cabe agregar que sin Salvador Allende y las monumentales torpezas políticas de la Unidad Popular, el mundo jamás hubiese escuchado el nombre de Augusto Pinochet. Por estas razones, yo me niego, Rafael también, y como nosotros miles, a rendirle homenaje a quien no fue un idealista, sino un dogmático, a quien no fue un demócrata, sino un comunista que intentó convertir a Chile en una tiranía inmunda como lo era Cuba. La gran lección que Chile nos dejó no es otra que la evidencia incontrastable que el marxismo-leninismo es incompatible con la democracia, ¿no? Y con la libertad. Y con la libertad, muy bien, por supuesto. Eso fue lo que escribió José Barba en el 2003. Nadie se atrevió, y esto es un resumen, nadie se atrevió a escribir una línea en contra, y además lo publicó justamente cuando se cumplieron los 40 años, mientras los demás hacían sus panegíricos absurdos y faltando a la verdad. Eduardo Frei, has recordado una frase que dijo respecto de la Unidad Popular, que era el conglomerado que llevó a Allende al gobierno. Pero adicionalmente, después del golpe militar, el señor Eduardo Frei, el expresidente chileno, dijo: la democracia en Chile no la mataron los militares, ya se moría sola y la remató Salvador Allende. Es una frase de Eduardo Frei padre, ¿no? Diciendo que la culpa no fue de los militares. Todo Chile demandaba, bueno, la grandísima mayoría de los chilenos demandaba ya con cacerolazos a los militares que por favor salieran en la defensa de la democracia y de la libertad en Chile. Muy bien, bueno.